bien, estamos en la segunda parte y vamos a iniciar de una vez. Alex, ¿por qué motivo ya no apoyas al gobierno de El Salvador? ¿De dónde nace esta decisión? Ok, Andrés, bueno, siguiendo con el tema, ya dice tú, estamos en la segunda parte de este podcast. Bueno, seguramente no soy una excepción porque el presidente ha perdido muchos seguidores, lo sabemos, y bueno, yo soy uno de ellos. Tú también, hablemos claro cómo están las cosas. Lo apoyamos en su momento cuando era de apoyarlo. Yo recuerdo cuando la diáspora en Italia, de la cual tú hacías parte, hacían las actividades para apoyar su propaganda cuando él estaba en propaganda presidencial para el primer periodo. Bueno, se formaron varios grupos que hacían pupusas, actividades y todo para financiar su venida a Italia, ¿no? Sí, yo pienso de que muchos teníamos objetivos en común. Algunos también teníamos algunos objetivos específicos de por qué, y quizás algunos amigos no me entienden los motivos. Sí. Y es bueno que ha tocado el tema, porque se trata de analizarlo con serenidad, con tranquilidad, sin pasión, sin fanatismo, ni con rencores, ni con nada de eso. Nada. Yo recuerdo que tú inclusive fuiste a España cuando él vino a España a hacer propaganda política, si no me recuerdo. Llegó la primera vez, sí, el 2019. Entonces yo fui a festejar mi cumpleaños allá y se dio el caso de que él había llegado a Madrid. Entonces, y era una curiosidad también. Sí. Era una curiosidad. Te voy a decir, yo lo seguía poco, pero no me daba buena espina cuando era el alcalde, o lo veía demasiado aventado, entonces veía que algo se traía entre manos. De ahí, bueno, quizás ya entré, voy a iniciar yo. Yo soy de la persona que venía estudiando la situación de El Salvador, que ya no se soportaba, en el cual Arena decepcionó a la gente que apoyaba a Arena, y decepcionaron a Arena a todo el país, y luego los 10 años de gobierno del FMLN, y esto nadie lo puede refutar, fueron 10 años inútiles. Fracaso. Ok, que Ciudad Mujer, pero eso la impulsó la esposa de Mauricio Funes, Banda Piñato, y algunos programas sociales que está bien, pero eso no se puede presentar como un logro estratégico y profundo de transformación en El Salvador. Fueron parches que se dieron. Pero el tema, principalmente de las encuestas, el primer tema que salía era el pandillerismo. Segundo, la economía, la salud, y así sucesivamente, transporte y todo lo demás. Pero el primer tema era eso. Y los partidos políticos habían entrado en una fase de bipartidismo, como que uno pensaba que se habían puesto de acuerdo, Arena del FMLN, gobierna vos, yo tengo la oposición, hago ruido, gobierno yo, hacemos ruido, y así estamos, en ese binomio que funcionaba de maravilla para ellos. ¿Sí? Haciendo dinero, haciéndose rico, negociando con las pandillas. Ahora, cuando fue alcalde de San Salvador, Bukele, también el Faro sacó reportajes de que también la gobernación de la alcaldía había hecho también pacto con las pandillas. Esto lo digo porque ya sé que inmediatamente van a decir que también Bukele hizo pacto con las pandillas, ¿verdad? Entonces, mato el perro a tiempo. Ok, sin embargo, no había ninguna salida. Alex, para El Salvador yo lo veía como que estaba en un callejón sin salida, literal. Porque estos dos partidos, a pesar de que para mí el FMLN perdió rumbo ya en 1996, 2 años después que se hizo, que se constituyó el partido político electoral, porque aquí también quiero diferenciar, yo sí tomo una distancia entre el FMLN guerrillero que murió y el FMLN electoral. Son dos cosas diferentes. Muchos continúan a defender que es la misma cosa, pero no es la misma cosa. Entonces el FMLN electoral, que nació por decreto en 1994, el mismo ese partido FMLN electoral murió en 1996. Porque comencé a comprender de que ellos en realidad el rumbo que tenían no era la transformación profunda y social y económica de El Salvador, sino hacerse rico. Acomodarse. Exacto. Entonces,
no había salida, no había salida. Hay momentos en la historia donde hay que tomar decisiones con valor y dignidad. Para poder limpiar la mesa era necesario hacer algo radical. Claro. No había de otra forma. Y la persona que lideraba ese movimiento era mujer, para limpiar la mesa. Entonces yo apoyé con el motivo para romper todo. Se presentó como opción. Como una opción para romper todo, sabiendo evidentemente que era un salto al vacío. Pero se tenía que dar ese salto, si no hasta el momento tuviésemos también el flagelo de las pandillas. Entonces eso no se puede refutar. Entonces yo lo apoyé con ese objetivo, para romper todo el vicio que había. Por supuesto que ahora la universidad también es un partido vertical, no hay democracia interna y todo lo demás. Pero como estamos hablando de ese momento de la historia, entonces cuando eso sucedió, hasta ahí llegó mi apoyo. Yo te voy a contar mi versión. Sí. A mí hubo un momento en el cual Bukele, como a la mayoría, me encantó. Me encantó porque no tenía toda la información tal vez que tú seguías. Tú tienes más profundidad informativa, vas a estudiar más a fondo las cosas porque ese es tu oficio como periodismo alternativo, ¿no? Yo no tenía toda esa profundidad. A mí Bukele en un momento me encantó, pero no con esto quiere decir que yo no notaba esos saltos en el vacío que él hacía. Sin embargo, yo tenía este concepto, ¿no? Que en la coyuntura política que se vivía en ese momento, no se podía salir de esa situación jugando limpio con las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas de la democracia no se adaptan a un país que vive en el salvajismo. Yo siempre he pensado, gracias a algunos filósofos que le doy seguimiento, que para vivir en un país democrático se necesita también tener una cultura democrática como pueblo. Cierto. Como pueblo. Entonces yo tenía en mira ese objetivo, ¿no? ese punto. Decía yo, en El Salvador no tenemos cultura democrática, por lo cual no podemos soñar que la democracia en su forma más íntegra funcione. Hay que hacer hay que tomar algunos atajos. Entonces Bukele siempre ha sido experto en tomar atajos. Entonces tomaba atajos aquí, tomaba atajos allá, y yo cerraba un ojo porque decía, pero es que con las reglas no se puede jugar, porque una cosa es la democracia en Suiza, donde hay una cultura democrática, que la gente está educada para la democracia, entonces la democracia funciona. Otra cosa es la democracia en El Salvador, donde no hay cultura democrática. Tú quieres aplicar la democracia que está escrita sobre el papel y en la realidad no funciona. Entonces, es un salvajismo. Es un salvajismo. Entonces yo ahí a Bukele le terminaba una cosa, le terminaba otra cosa, cerraba siempre un ojo, hasta que llegó el momento que para seguirlo apoyando era necesario cerrar ambos ojos. Entonces ahí se rompió el encanto. Se rompió el encanto. ¿Por qué? ¿Por qué no apoyo a Bukele? Porque Bukele no es un demócrata. Si la democracia va hacia el norte, él va hacia el sur. Entonces, este sistema de mentalidad política no puede desembocar en otra cosa que no sea autoritarismo o dictadura. Ya lo vimos con Chávez, lo hemos visto en Nicaragua, pero son ejemplos banales estos, porque estos ejemplos, de estos ejemplos está lleno el mundo. Todo autoritarismo, Hitler, en Italia teníamos Mussolini, todo autoritarismo. La dictadura que se han habido en África. Claro, no vamos a decir que Bukele mismo decía, la democracia no es el sistema perfecto, pero es el sistema mejor que conocemos. Bukele no es un demócrata, por eso no lo apoyo. Entonces, él es una persona que, estando en el poder, ha demostrado que le vale madre la Constitución. No digo que la Constitución sea sagrada, que bajó del cielo y hay que respetarla, pero para modificar la Constitución se necesitaría un proceso popular, legislativo, que no simplemente vaya dado con una orden a los diputados, modifiquemos esta cosa y al día siguiente con dispensa de trámite ya está modificada la Constitución. O sea, entonces El Salvador está desperdiciando un montón de dinero a los diputados porque no los necesita El Salvador.
en este sistema se podrían eliminar. Se podrían eliminar, sí. Se podrían eliminar. Entonces, es un dinero inútil. No estamos viendo una democracia y no vamos a... Sí, porque la asamblea legislativa nos sirve para debatir, exacto, para discutir ideas, para discutir proyectos de ley. Exacto. Ahí no se discute, ahí se manda la orden de cosas presidenciales y solo se aprieta el botón. Entonces, para eso, mejor que desaparezca la asamblea. Exacto. Entonces, los diputados no tienen buena calificación en la población. Yo en mi inocencia sabía que El Salvador no tenía una democracia, porque El Salvador tendría un bebé como democracia, tenía como te dijera, ¿cómo se el embrión de la democracia? Un embrión. Tenía un embrión de la democracia. Entonces, sí. Yo tenía la esperanza o la convicción, si queremos así decirlo, que Bukele podía ser ese personaje, ese héroe político que lleva ese embrión democrático a desarrollarse en una democracia. Porque él, su narrativa inicial era demócrata. Él hablaba de democracia. Sí, sí. Además, cantaba el himno de la unidad que usa que no es del FMLN, que usa el FMLN también. Algunos amigos todavía lo cantan. Entonces yo pensaba que Bukele podía ser ese líder político que iba a llevar ese embrión que se había creado de la democracia, que se había creado después de la Acuerdo de Paz, a desarrollarse, a crear en el país un verdadero sistema democrático. No, de ahí era una aspiración tuya legítima. Legítima. Porque uno siempre desea que los gobiernos funcionen y que cumplan sus promesas. Si todos los gobiernos cumplieran sus promesas, los países se desarrollarán. Exacto. Pero después, ¿qué sucede? Que Bukele cambia posición y contemporáneamente sucede que, si como él ya tiene tanta popularidad, sucede que en El Salvador se va como la espuma de la Coca-Cola para arriba el culto al jefe. Sí, el culto a la personalidad. El culto a la personalidad. Idolatría. Exacto. Entonces, como el jefe ya te conquistó, cualquier cosa que diga el jefe está bien. Déjenlo gobernar, no lo molesten, él sabe lo que hace. Denle tiempo. La gente está convencida que el presidente sabe lo que hace. Sí. La gente está convencida que el presidente es inteligente. Yo pienso que es sumamente astuto. Y posiblemente sabe lo que hace. Yo pienso que es sumamente tiene su propio proyecto. Exacto. Entonces, pero el concepto pero posiblemente su proyecto no sea el proyecto de las mayorías. Exacto, ahí vamos. Porque el concepto de inteligencia es diferente del concepto de astucia. Por supuesto, claro. Entonces, no tengo ninguna duda de que el presidente sea sumamente astuto, pero de que sea inteligente, podríamos hacer un podcast específico sobre la inteligencia. Entonces, porque yo creo que no es inteligente, es astuto, sumamente astuto. Entonces, lamentablemente, somos un pueblo, digámoslo claro, somos un pueblo bastante primordial, no tenemos la cultura democrática y no tenemos también el aspecto crítico necesario como para cambiar ruta de un momento al otro. La gente tiene que sufrir el hambre para cambiar ruta y yo creo que para ese camino vamos. Yo creo que solo el hambre puede hacer entender a las personas que el culto al jefe es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y es un error sistemático. Bueno, yo pienso de que serán otros factores, porque te recordás, yo no estaba grande en la época de Duarte, pero la gente decía, con Duarte aunque no me arte. Entonces la gente, aunque no tenga lo suficiente capacidad económica para los alimentos, pero el cerebro humano funciona también con simbolismos. Y El Salvador no es la excepción de esta cultura de esperar al Mesías, a un Salvador. Eso, has tocado un punto. Y él llegó en el momento donde la gente estaba con ese vacío. Has tocado un punto sumamente interesante. ¿Por qué? Esto lo quería decir y se me había escapado y ahorita que tú lo has mencionado, me refresca la memoria. Mira, yo creo que desde algún punto de vista,
Bukele es el presidente idóneo para El Salvador. ¿Desde qué punto de vista? Que la gente, yo noto que no está buscando un progreso cultural evolutivo de la población hacia la democracia. Está buscando simplemente un jefe que lo guíe, un jefe que piense. A la gente le da pereza pensar. Sí. La gente, ¿qué es lo que dice? El presidente sabe lo que hace. Él, cuando hay alguna cosa absurda que está haciendo, no, yo no lo entiendo, pero el presidente seguramente lo entiende, él sabe lo que está haciendo. Entonces la gente no tiene la mente abierta al criticismo, a la crítica. Es porque no existe la cultura del pensamiento crítico. Exacto, entonces desde ese punto de vista, lamentablemente yo creo que quizás el pueblo tiene el presidente que se merece, porque ¿cómo vamos a nosotros a progresar como pueblo si no nos abrimos como comunidades al diálogo, a la discusión, a la crítica? ¿Por qué? Porque ¿es acaso una carta en blanco que le damos al presidente cuando le damos el voto? Yo creo que no. O sea, si yo por el presidente voté una vez, es porque tenía este concepto del presidente. Pero si el presidente cambió rumbo, yo en mi voto no ha sido en blanco. No es que le voy a dar el voto. En tu caso, porque tenés un pensamiento crítico. Y eso debería tener la gente. Y lamentablemente falta en El Salvador. Sí. Como te mencioné en la primera parte de este podcast, hay gente que está convencida de que los que mueren en la cárcel se suicidan con tal de hacer quedar mal al gobierno. Hay gente incluso que está en el exterior que piensan de que realmente el tren ya funciona. Sí. Nos prometió a Chalatenango. Yo estaba en El Salvador cuando llegó a Chalatenango. La sección de la Universidad Nacional. Yo había ido a El Salvador, ¿no? Estaba ahí con mi papá, que bueno, luego mi papá falleció en los últimos meses. Y mi sobrina fueron al meeting que dio Bukele en Chalatenango, ¿no? Y llegó emocionada contándonos. Y ahí en rueda de familia, emocionada, nosotros estamos muy contentos. Qué apoyo que tiene el niño. No se podía ni caminar en las calles de Chalatenango. Y prometió la Universidad Nacional en Chalatenango y la limpieza de Río Negro, me parece. Los ríos de Chalatenango para hacer un pulmón de oxígeno en el país, reserva forestal y toda la cosa. Y dijo, Chalatenango es uno de los departamentos que más ha contribuido y menos ha recibido. Y nosotros vamos a darle a Chalatenango lo que Chalatenango se merece. Chalatenango de eso no ha visto nada. Inclusive con esa cuestión de Credit Cash. Ok. Que te comentaron ahí esta vez. Mira, eso de Credit Cash es un gran desorden. ¿Por qué? Es una granada que ya ha estallado nuevas ideas. Mira, tanta gente que inclusive, no te voy a mencionar nombres porque no se puede, pero yo conozco personas que prestaron dinero para invertir, para tener un sustento, ¿no? Porque Credit Cash funcionaba y funcionaba bien. Nunca cayó en impago. Habría caído más adelante porque esos sistemas piramidales al final tienen que caer. Pero la crítica al gobierno es esta. Esto lo dijo Bessie Ríos, esa persona que la mayoría conocemos. Pero yo lo comparto. Algunas cosas que ella dice las comparto, no todo. ¿Por qué el gobierno dejó funcionar Credit Cash por 5 años sin molestarlo? La fiscalía sin molestarlo, sin darle asesoría. Se presentaron solo para secuestrar los bienes, el dinero. Sí. El dinero. Sí. O sea, no es que el hombre... Que las cantidades y efectivos fueron cambiando en pocos días. No es que el hombre trabajaba en la clandestinidad, es conociéndose de la gente, público. Él ahí, Chalatenango, ahí la gente hacía filas, ahí llegaba sin usar dinero. La fiscalía habría por hacerse los controles y todo, lo dejaron trabajar. Además de que pienso que permisos tenía, porque si no, no podía, hubiese sido usurero. Claro. Si prestaba dinero de forma clandestina. A eso me refiero. Los permisos tenía. A eso me refiero. Y esto, la superintendencia tuvo que hacer un seguimiento que todo estaba en orden. Lo que habría que echar a la cárcel sería la fiscalía y la superintendencia. ¿Por qué? ¿Por qué le tendrías una trampa, una camita a una persona? Pero según vos, ¿por qué lo hicieron esto? Porque somos estúpidos. Mira, el gobierno de El Salvador es estúpido.
Es estúpido. O sea, no sabría decirte en los particulares, pero nosotros vivimos en un país de primer mundo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de qué hace un país de primer mundo. En un país en Italia, si a ti te condenan injustamente y vas a la cárcel y después resulta que tú eres inocente, el Estado tiene que darte entre 350 euros y 1000 euros, según la gravedad, por cada día que has estado preso injustamente condenado. Allá en El Salvador hay gente que tiene 3, 4 años de estar preso siendo inocente. Cuando salgan, el gobierno dice... No, un diputado dijo ya hace tiempo que el gobierno no tiene por qué dar indemnización por daños. Imagínate. En Italia, aquí está este caso de, no sé si tú le das seguimiento, este caso de aquí de Villevano, no recuerdo el nombre, de esta persona que... Así, de un señor que tiene un negocio que vende joyas. No, el homicidio de Garlasco. El homicidio de Garlasco. Esta persona ha estado presa por tantos años. Ahorita el Estado, que si se declara inocente, porque el Estado ha descubierto con las investigaciones que es inocente, tendría que indemnizarlo alrededor de 6 millones de euros por haber sido juzgado siendo inocente. Entonces, este es un país de primer mundo. Por daño a la integridad, a la moral. En El Salvador, una persona 3 años preso en la cárcel, 4 años preso en la cárcel, al máximo te dicen, disculpe, nos equivocamos. Al máximo, pero ni eso te dicen. El asunto es que hay bastantes hombres que están presos de que eran que llevaban el sustento a la casa. Exacto. Entonces, por eso te digo, tú me dijiste, ¿por qué han hecho esto? Porque el gobierno es estúpido. Quiere parecerse a un país de primer mundo y nosotros estamos en la edad de piedra. ¿A qué crees que en Italia hubiese sucedido eso, que cierren un banco o así? ¿Cómo en Italia va a suceder que el Estado hace trabajar a un banco por 5 años sin asesorarlo, sin corregir errores? Es público, donde el alcalde pone su dinero, el empleado. ¿Cómo va a suceder en Italia eso? Y que después de 5 años llega solamente a secuestrar el dinero. ¿Cómo va a suceder? El gobierno de El Salvador es estúpido. Es estúpido. Y esto lo digo sin temor a equivocarme. Pues sí, entonces según vos, lo cerraron porque querían quitarse el dinero. Quitarse el dinero. ¿Por qué? Porque ahorita han puesto un montón de trabas ahí que si tú no demuestras cómo metiste ese dinero, de dónde lo sacaste, te lo tomas como lavado de dólares. Yo conozco personas que... puede saltar una acusación, además. Exacto. Yo conozco personas. Además de haber perdido el dinero, mucha gente corre riesgo de ser acusada. Te lo digo con la integridad que tengo como persona que me considero ser una persona íntegra. Te digo que conozco personas que prestaron dinero a sus familiares que están en Estados Unidos, $5,000, y el familiar se los prestó para ayudarle. Porque metía $5,000, le daban $500 al mes. Sí, yo estoy en Estados Unidos, ¿no? Tú eres mi primo hermano. Tú estás en El Salvador, te encuentras en dificultad. Me dices, primo, fíjate que aquí en Chalatenango hay una buena alternativa para el sustento. Dan el 10% de interés. ¿Tú crees que pudieras hacer el favor de prestarme $5,000? Así me ayudas. Yo soy tu primo hermano, te tengo aprecio. Sé que eres una persona honesta, que no me vas a quedar mal. Y te digo, primo, sí, con mucho gusto. Sin documento firmado ni nada. Yo estoy en Estados Unidos, tengo buen trabajo, tengo mi casa, tengo mis ahorros. Le voy a dar a mi primo, yo te ayudo, te presto $5,000. Tú vas y nos metiste, esto literal, ha sucedido. Yo te certifico. Ha sucedido. Tú lo metes a alguien $5,000 al banco. Por 2 o 3 meses es afortunado que te dan $500 al mes. Después llega la fiscalía, la superintendencia, te cuestan el dinero. Entonces, luego pregunta que compruebe de dónde sale la fiscalía te dice, pero usted, Andrés, ¿de dónde sacó los ese dinero? Si su sueldo no le da. Usted es un campesino, usted la tierra cultiva, usted logró
ganar $5,000 cultivando una manzana de maíz. No, entonces usted está lavando dinero. Usted ese dinero se lo usamos, usted está lavando dinero y ahorita preso va a ir. Sí, porque además, digamos, en mi caso puedo decir, no, mi primo me lo prestó, ¿dónde están los documentos? Los documentos, exacto. Como cuando se saca el dinero, ahora ni documento dan, porque solo se saca y basta. O si acaso diesen el papel. Pero andar a preguntarle al gobierno, andar a preguntarle las cuentas del gobierno, todo está en reserva. Sí, por 7 años. Por 7 años, está en reserva. ¿Alguien nos podría decir a esta altura de la conversación, Alex? Bueno, y estos locos que están hablando tonteras, estupideces, pueden decir, ¿no? Estos aquí ignorantes que si dicen del pensamiento crítico, pero ¿qué tipo de oposición tiene el gobierno? ¿Qué tipo de oposición tiene el gobierno? Mira, ahorita vamos a echar... Ahí te hago otra provocación. Hagamos otra provocación, mira. Mira, ahorita... Como que dice, si no le gusta ¿cuál es la alternativa? Ok, ahorita vamos a ese punto. Ese punto es espinoso, espinoso. Mira, tú y yo en varios podcasts hemos dicho y lo reintegro que Arena y el FMLN como partidos políticos ya deberían de haber desaparecido. Es más, hacen un daño en estar vivos todavía, a mi forma de ver. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre nuestro pensamiento y el de Bukele? Que Bukele no solo quiere desaparecer Arena y el FMLN, Bukele quiere desaparecer cualquier tipo de oposición. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Aunque sí, yo estoy comenzando a cambiar ideas sobre eso, de que el gobierno quiere realmente desaparecer el FMLN. Sí, porque le conviene para mantener un sistema democrático. Pienso de que es la oposición perfecta. Sí. Mejor que así no puede ir. También, ese es otro punto. Pero para no desviarnos, vamos al tema del FMLN y del candidato que ahorita está presentando, que es el doctor Aguirre. Sí. Bueno, yo estoy compartiendo bastante información del doctor Aguirre, ¿no? Entonces, algunos dirán, le apoyo al doctor Aguirre, pero mira, la situación es esta, que, por ejemplo, el partido Gana contaba algo cuando Bukele llegó al poder, yo creo que no contaba nada. No, era un cascarón. Un cascarón. El partido ahorita del FMLN, al igual que Gana, es un cascarón. Pero ¿qué sucede? Yo creo que el doctor Aguirre representa el voto de castigo que Bukele se merece. Porque Bukele fue, a su vez, el voto de castigo para Arena y para el FMLN. Bukele a muchos los conquistó. Y esa es una hipótesis. Okay. Bukele a muchos los conquistó con su narrativa y toda la cosa. Pero sus votos no fueron todos de enamorados de Bukele, de su narrativa. Una buena parte de sus votos fue voto de castigo, porque estaban desilusionados de Arena, estaban desilusionados del FMLN. Entonces, yo creo que ahorita el doctor Aguirre encarna un buen voto de castigo para Bukele. No sé, tú lo pensabas diferente. No sé, bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis. Como estamos apenas inaugurando ya de lleno el tema de El Salvador. Exacto. Vamos a seguir hablando. Entonces, yo creo que ahorita, por ejemplo, si yo le doy mi voto al doctor Aguirre, hipoticemos que yo voy a ir a votar por el doctor Aguirre. Yo por el FMLN me votaría. Pero tampoco hubiera votado por Gana cuando llegó Bukele al poder. Ah, ok, ya sé esa comparación. En mi caso, porque no voté. Yo sí voté, yo voté por Bukele, pero no voté. Es interesante la comparación que haces, porque si votaste tenía que ser por el partido, ¿no? Para apoyar a Bukele, votaste por Gana. Exacto. Si Gana no te simpatizaba. Yo en el primer periodo, para el primer presidencial de Bukele, no voté porque no estaba todavía el voto del extranjero. Sí, no, estaba, pero no funcionaba. No, okay, no voté. Presidencial, pero no funcionaba. Yo le di mi voto a Bukele para el segundo periodo. Ok. Yo fui a votar por Bukele, pero a mí de Gana no me interesaba nada. De Gana no quería saber nada. Yo le di voto. No, en el segundo periodo ya participó con el partido Nueva Idea.
Ah, exacto. Sí, apareció como, me estaba confundiendo. Exacto, me estaba confundiendo. Pero igual yo no fui a votar por nuevas ideas, yo fui a votar, le di mi voto a Bukele, Sí. voté por él. Ok, Confieso, voté por muy él. bien. No es pecado, está bien. Y participemos que yo voy a votar por el doctor Aguirre. Okay. A mí que me interesa el FMLN es un cascarón. Es un cascarón, pero un cascarón era también nuevas ideas, porque nuevas ideas es un cascarón. Es un partido verticalista, tipo militar. Exacto, entonces yo creo que el doctor Aguirre, ahorita no voy a decir, no le voy a echar flores al doctor Aguirre porque lo conozco poco, pero puedo decir que sí puede encarnar un buen voto de castigo. Esa es una hipótesis. Ahora, según los números que se tienen de estas encuestas, si la vemos como un reflejo a nivel nacional que hizo el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Occidente, El Salvador, pues principalmente el presidente tiene 81 de preferencia. Y en todas las otras encuestas aparece una laguna de un 60% de personas que no saben por quién votará. Es como el grupo de los indecisos. Seguramente el doctor Aguirre va a acarrear algunos votos para el FMLN, que será un capital político. Y algunos sostienen esa tesis de que será un voto de castigo. Las circunstancias son diferentes porque el voto de castigo que recibió Arena y el FMLN cuando ganó Bukele la primera vez eran en circunstancias totalmente diferentes porque la gente detestaba a muerte a Arena y al FMLN. En estos momentos Bukele goza de una gran simpatía que indiscutiblemente va a ganar. Algunos consideran de que esta es una de las estrategias del FMLN para ir acumulando fuerza para en las próximas votaciones, si acaso hubiesen otras votaciones, pues llegar con más capacidad electoral y organización nacional para seguir compitiendo en ese juego de esta democracia liberal, en un círculo infinito. Posiblemente en las próximas votaciones Bukele se inventará otra cosa y seguirá a flote. Es una espiral, un laberinto que puedes entender, digamos, y hacer pronósticos a futuro. Yo personalmente pienso que el FMLN, yo no le veo futuro como partido. Lógicamente, ellos son políticos de profesión, tratan de mantener el rol que tienen. Y el doctor Aguirre ahorita ha venido a darle seguramente una lucha fresca. Sí, sí. Entonces, pero yo no veo... Es una salvación para el FMLN. No sé la ganancia que va a sacar el doctor Aguirre de esto. Tal vez él quiere ser candidato en la próxima vez, o simplemente lo hace también él porque él es un candidato de castigo. Mira, fíjate que este es un tema bastante profundo porque yo he visto bastantes analistas políticos de El Salvador, ¿no? Vuelvo a mencionar esta vez Ríos y otros. Sí, algunas cosas estoy de acuerdo, en muchas otras no. Aquí, igual yo. Pero la mayoría de analistas políticos, ellos dicen que juzgan como tontería candidarte para algo en lo que sabes que vas a perder. Dicen, nadie que tenga sus sentidos en el puesto presenta candidatura sabiendo que va a perder. Si uno presenta candidatura es porque tiene alguna alternativa para ganar. Yo personalmente pienso, no apoyo ese tipo de pensamiento. Te digo por qué. Y esto lo hablamos con el sociólogo la vez pasada también, que nos entrevistamos. Yo pienso que no precisamente uno tiene que presentar candidatura con el objetivo de ganar. ¿Por qué? Una candidatura, ¿qué es? Una candidatura es un instrumento, es una investidura que te permite expresar un sentir popular, tal vez no dominante, porque tal vez la mayoría de la gente tal vez apoya el oficialismo, pero es una forma de expresar, porque ¿qué otro mecanismo puede existir para que tú con autoridad presentes un proyecto de gobierno? Solamente un partido político. Sí, porque como existe la hegemonía política de los partidos, la única
forma para llegar al poder utilizando las elecciones a través de los partidos políticos, porque no puede haber candidatura presidencial independiente, no está contemplado en las leyes. Yo estoy convencido que el doctor Aguirre no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, no lo veo como un perdedor, porque él está aprovechando esta investidura, como esta candidatura, para liderar un sector que está altamente resentido e indignado con lo que ha sucedido en El Salvador. Ok, eso lo comprendo. Y eso no es perder. No, desde el punto de vista, tener razón. Exacto. Digamos de que el doctor es genuino en su propósito de liderar, no significa que toda la gente que está descontenta va a votar por él, ¿verdad? Pero una fracción de esa gente que está descontenta, él los va a representar, y porque en el juego de esta democracia burguesa en la que yo te pongo un ejemplo. Una cosa que nunca va a suceder. Si yo fuera el doctor Aguirre y me dijeran, mire, usted quiere representar el partido, quiere candidatarse como presidente, y si pues el doctor Aguirre hicieron análisis. Bueno, sé que voy a perder. Mira, hagamos otro análisis. Este es interesante. Right. Rocky 1. Rocky 1 se entrena como loco, ¿no? Se entrena como loco. Porque Apolo, el campeón, le da la oportunidad de enfrentarse a él. Y entonces Rocky empieza a entrenar emocionado, que se va a enfrentar con el campeón, ¿cómo se llamaba el campeón? Apolo Creed. Ok, entonces se entrena y antes de la pelea, él medita, dice, ¿por qué voy a soñar cosas imposibles? Yo no le puedo ganar a Apolo. Él es el campeón, no tengo su clase, no tengo su talento, mi victoria va a ser esta, dice. Voy a permanecer en pie hasta el último round. Sé que voy a perder, pero voy a permanecer en pie hasta el último round. Esa va a ser mi victoria. Que no me mande a la lona, que no me noquee. Entonces, es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Muchas luchas no las haces para ganar, las haces porque tienes que hacer algo que tú sientes que está llamado a hacerlo en función de la sociedad. En política funciona así. Me parece un buen idealismo. En política funciona así. Porque la gente del FMLN está desencantada y necesita un liderazgo así, genuino, que la inspire, que la enamore, que le proyecte algo, un sueño donde quiere llegar. Ahora, yo no conozco también al doctor, que él es un ciudadano salvadoreño, tiene el derecho de estar en toda esta candidatura. Hasta el momento está iniciando, pero yo pienso de que tiene que conectarse diferente a la gente también. Yo comprendo de que, aunque si él es líder sindical, pero ya ser candidato, ya son otros 20 pesos. Entonces siento que cuando él se le termina el combustible, repite que es doctor, que atiende a las personas y que el sistema de salud no está bien. Es que yo creo que un poco tiene que utilizar un marketing electoral diferente, tiene que conectar de otra forma también con la gente. Lo que sucede también es que está aprendiendo y que espero que no sea Chino Flores el asesor, porque entonces no sé si de verdad va a encarnar todo ese sueño que vos estás planteando en la gente. Mira, yo comprendo y comparto tu postura de la porque en la tradición salvadoreña, para candidarte a la presidencia, tú tienes que haber tenido un fogueo, un bagaje en otros campos de la política, que el doctor no los tiene. O leer las encuestas. Yo te pongo un detalle. En esta misma encuesta que hizo la Universidad de El Salvador, refleja varios elementos que los candidatos deberían de leer. Por ejemplo, que en la población rural es cristiana no católica, en su mayoría. Y la población urbana es cristiana católica, en su mayoría.
que en El Salvador hay más hombres que mujeres, que la franja es mayoritariamente joven. Todos estos elementos en mercadotecnia electoral son de utilizar al máximo. Entonces, ¿cómo conectar con el electorado? No tiene que ser una campaña tradicional de ofrecer puentes, ofrecer todas estas cosas. Tiene que ser diferente porque hoy la gente no le interesa el análisis profundo, lo que le interesa son los slogans, los símbolos, lo que le queda penetrado en esos 20 segundos en el cerebro. Entonces, la dinámica para él está bien que lo lanzaron ya en los últimos meses porque tiene poco tiempo, porque si lo lanzaron desde hace un año ya se lo hubieran acabado. O hubiese tenido un gran arrastre o se lo hubieran terminado los troles y la maquinaria del gobierno. Entonces tiene pocos meses y estos pocos meses tiene que correr. Ojalá se convierta, tiene un liderazgo, ¿verdad? Porque Betty dice que no es líder. Yo creo que es líder, aunque sea un 10 personas que lo sigan, pero es líder. Okay. Ojalá logre ser un liderazgo de masa y que encarne todo ese descontento, acumule, etcétera. Pero también va a depender a los siguientes meses del tipo de campaña que él realice, porque no es automático que la gente dice, el doctor encarne todo el descontento. Él tiene que ganarse el voto. Y para eso tiene que fajarse en cómo conectar con la gente. Sí, yo comparto tu postura, pero cuando yo digo que el doctor encarna el voto de castigo, no es en sí que estoy dando tantos méritos, porque el voto de castigo, ¿qué es? El voto de castigo es un pretexto que el pueblo busca para castigar al político de turno, pero no precisamente tiene que haber ganado grandes méritos, porque hay políticos que no se merecen ni siquiera el voto de castigo. O sea, porque para que haya... Esta es mi opinión. Dale. Yo pienso que para que haya un voto de castigo debe haber un mínimo de paz, sino un mínimo de conexión. Sí. Esa chispa. Entonces, yo creo que el doctor llega a esa chispa, pero con esto no estoy dando méritos políticos. Considero solo que logra rozar ese nivel que se puede meritar el voto de castigo. Porque si tú metes, imaginemos que metes a Betty Arana no se merece, no llega a ese límite de voto de castigo. Es decir, me viene en mente ese nombre, podría decir otro, ¿no? Si tú metes al Chino Flores, no llega a ese límite de voto de castigo. O sea, ¿yo cómo le voy a dar el voto de castigo al Chino Flores? O sea, yo pienso que ese voto de castigo tiene que tener un nivel mínimo de cual parte. El doctor tiene la ventaja que él es fresco. Es más, ni ha sido ni alcalde ni diputado. Y para mí, en estos momentos, cuenta bastante, porque no pueden achacarle eso. Porque mira, antes que me escape, mira, cuando yo digo el voto de castigo, la otra opción, cuando no hay unos candidatos que se merece el voto de castigo, la otra opción es la abstenencia al voto. Sí. Entonces, mi teoría es, por ejemplo, en estos momentos, es que no hay por quién votar. No hay por quién votar. Entonces, sin embargo, es interesante ver cómo se va desarrollando este camino electoral. Hay que diferenciar las dos cosas. Mi posición personal es que no hay por quién votar. Pero ya que las condiciones están así, analizo cómo están las cosas. Entonces, hay una modesta opinión. Yo creo que me va a entender cuál es mi razonamiento, ¿no? Porque, o sea, cuando yo digo que el doctor Aguirre puede representar el voto de castigo, no le estoy dando méritos políticos. No, te comprendo. Le estoy dando solo ese nivel mínimo que puede representar la otra opción, que sería la abstinencia al voto. Sí, claro. ¿Sabes cómo le veo yo? Aquí estoy improvisando, porque son reflexiones que no las he hecho antes. Te digo, se me viene a la mente cómo le veo futuro, porque hay que diferenciar entre la persona y el personaje. El doctor Aguirre en estos momentos se ha puesto el traje de candidato.
Cuando termine la campaña se va a quitar ese traje y seguirá siendo la persona, con su profesión y tal. Pero en la construcción de este personaje, en este teatro político, yo le veo futuro, si es que acaso, si él después de estas votaciones, ese cúmulo que puede lograr, lo lleva a construir un nuevo instrumento político electoral, un nuevo partido. Ahí es donde le veo un poco más de sentido. A decir verdad, comparto de que los partidos están, la gente no quiere a los partidos. Mira. La gente busca rostros y liderazgos. La gente en estos últimos tiempos no vota por los partidos, vota por las personas. Sí. Pero si él lograra acumular alguna fuerza social, etcétera, lo que le convendría es, junto a sus allegados y amigos, construir un nuevo partido que sea algo totalmente fresco, que no tenga nada que ver con el FMLN. Me parece sumamente interesante el discurso, pero yo creo que tiene otro tropiezo importante, y es que Bukele ya le cortó las piernas a todo nacimiento político emergente. ¿Por qué Arena y el Frente están en pie? Porque la inercia histórica los continúa moviendo. Sí. Pero el nacimiento de nuevos partidos es imposible porque la deuda política se la quitó. Ah, no, claro, no tienen financiamiento, no tiene financiamiento del Estado. Entonces, sin un financiamiento del Estado, porque como lo dijimos antes, ¿no? Que desaparezca Arena y el FMLN, yo estoy de acuerdo, comparto con Bukele, pero no que desaparezca la oportunidad del pueblo a organizarse en nuevos partidos políticos. No, es que en eso estamos de acuerdo con Bukele, pero no con el mismo objetivo. Exacto, porque él tiene su propio objetivo. Exacto. Entonces, lo que dices tú acerca de que el doctor Bukele quisiera, por ejemplo, le está bien perfecto esta oposición, pero él quisiera partidos como el PCN, el PDC, obedientes, y que ahí están. Entonces, ¿por qué lo presenta al mundo? De que como no es un solo partido, no es monolítico, no es solo nuevas ideas, hay otros partidos, entonces hay equilibrio de participación. Entonces lo que tú decías, a mí me parece, digamos, un buen razonamiento, pero no creo que tenga base real, porque en la actualidad que surja un nuevo partido político es prácticamente imposible, porque con la carestía que hay en El Salvador, cualquier movimiento que tú haces necesita financiamiento, un pasaje, la persona que te va a acompañar. Pero el FMLN tiene financiamiento, de preguntarse. No, pero es lo mismo que yo te decía, no tiene financiamiento, pero ellos tienen una inercia política. Sí, una estructura a nivel nacional. Eso sí, es verdad. Que a duras penas... Más el FMLN que Arena está más en crisis. A duras penas, entonces logran mantenerse, no tiene financiamiento, pero tiene un historial político, digamos, y todavía están ahí los que se aferran a ese partido y lo defienden. Yo le llamo inercia. Ahí también hay buenas personas, en Arena hay buenas personas y en el FMLN también hay buenas personas. No hay que verlo de manera personalizada esto. Claro. Hay buenas personas, en todos los partidos hay buenas personas. Claro, yo le llamo inercia porque es como cuando el motor se te apaga, que se te acabó la gasolina, pero todavía llevas el impulso del camino y vas caminando. Sí. Entonces hay una estructura que te acompaña todavía. De hecho, Alex, con todos los memes que se le han hecho a Chino Flores, pero Chino Flores le entrega al doctor Aguirre una base de 200,000 400 votos que sacó él cuando fue candidato a la presidencia. Entonces el doctor Aguirre tiene también un desafío. Si saca la misma cantidad, el FMLN está estancado electoralmente. Si saca menos, la cagá. Si saca más, es capital político para el FMLN y para el doctor, ¿verdad? Estoy de acuerdo con esa parte. Ambos ganan. Si él quiere seguir siendo un jugador, pero si él participa, pierde. Él puede pasar como el que se le puso a Bukele y tal, y ya no sigue participando, es un fuego que se va a ir apagando. De igual manera. Entonces ese capital político le quedaría al FMLN.
porque en realidad no veo grandes movimientos populares de masa, porque no se puede comparar a la era de los años 70-80, no hay que compararlo. Aquí estamos en un panorama totalmente distinto, porque también el FMLN contribuyó a diezmar a sindicatos y al movimiento social y popular. También esa carga la lleva en su lomo el FMLN. Es que el FML llega a un matante, como decimos, no es muy pesado, ¿viste? Sí, sí, sí. Una cosa, antes que quisiera comentar, mira, eso de las encuestas, yo tengo mis reservas con las encuestas. ¿Por qué? Porque de lo que yo he notado en la vida real, la gente en El Salvador tiene miedo de expresar una opinión genuina. Así he escuchado. Entonces, las encuestas dicen el presidente tiene 80%, 90% de aprobación. Yo lo que te puedo decir es de que las personas, cuando hablan, para hablar mal del gobierno, tienen muchas reservas. Tienen muchas reservas. Y esto también lo comentan la gente que hacen las encuestas, Sí. Porque el ciudadano, la ciudadana de El Salvador es inteligente y capta muy bien cómo tiene que hablar. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo real, ¿no? Yo iba a El Salvador en Iberia, de Madrid a El Salvador, y a la par llevaba un muchacho que iba con sus 2 hijos. El Salvador era de Sonsonate. Él vive en España, vivía en Madrid. Entonces, bueno, agarramos plática ahí en el avión. Me dice, sí, yo me dice, ya de varios años, estoy yendo cada año a El Salvador. Me dice, no siempre con la familia, pero cada año estoy yendo. Me dice, me gusta. Yo no soy por quedarme en Madrid. Yo quiero regresar a El Salvador, me dice. Y me hablaba bien del presidente del gobierno, ¿va? Contento como la mayoría. Claro. Pero a un cierto punto me dice, pero fíjese, me dice que bien está también en El Salvador, me dice. ¿Sabe qué? Me dice, estaba hablando yo con un señor allá de mi cantón, me dice, y hablando un poco del presidente, así, y el señor me dice, mira, dice que yo le voy a decir una cosa, usted no vive aquí, pero le voy a dar un consejo. No hable del presidente. Dice. Y yo le dice, no, pero es que yo no estoy hablando mal del presidente. No, le dice, es que es peligroso hablar bien. Cualquier cosa que usted hable, tiene que ver para hablar al presidente, porque cualquier persona que le escucha puede tergiversar lo que usted está hablando y puede decir otra cosa y puede tener problemas. Entonces, y me dice el muchacho, ¿sabe? Me dice que a mí me pareció extraño eso, que la gente tenga miedo de expresarse acerca del presidente. Porque te digo, es una banalidad porque es bastante común. A la gente en El Salvador le da bastante miedo hablar de Bukele. Y a veces cuando está hablando de él, te dicen, baje la voz porque puede oír el vecino. Baje la voz porque puede oír el vecino. Entonces, las encuestas podrían no estar diciendo la realidad al 100%. Porque la gente puede tener miedo de expresar realmente lo que siente. Eso lo han dicho también a algunos encuestadores, de que cuando se le hacen las preguntas, cuando una pregunta directa, la gente evade. Y te voy a decir unas cosas, Andrés. Tú y yo no somos valientes, somos oportunistas. A ver. Mira, porque si nosotros estuviéramos en El Salvador, quizás no hiciéramos estos podcasts. La gente ya tiene miedo. Porque estamos aquí al lado del charco. Eso también nos van a comentar seguramente. Ustedes están haciendo los gritos porque están fuera. No, pero hay que darle razón a la gente. Hay que entender que la gente no se expresa porque tiene miedo. Claro que tiene miedo. Si es que no se necesita solamente un chambre para que te lleven preso. Una llamada anónima. Una llamada anónima. Una acusación de cualquier cosa. Se robó una gallina. Entonces, el régimen de excepción. Yo no sé si vos te vas a hacer cargo del pastel. Yo me hago cargo. Yo no soy valiente, soy oportunista. Porque estoy al otro lado del charco. Habría que ver si hiciera esto, si estoy allá. ¿Sabes por qué? Porque a veces tal vez tú tienes el deseo de hacerlo, pero la mamá, la hermana te agarran y te dicen, no hijo, por favor no haga eso,
hijo, no me metas problemas. Ese llevan ese tener problemas a mí. no, ese es un punto ¿Entiendes? también, porque alguien podría tomar represalias con la familia. Exacto. Ellos viven allá, nosotros no. Aunque si tal vez no se lo lleven a ellos, pero tu madre te dice, hijo, mire, la situación está delicada, no haga esas cosas, por favor. Entonces, allá la gente no se expresa, por eso. Si la gente que lo hace, le mete presión a su familia, y esto la gente que está en El Salvador lo saben, pues lo saben. Bueno, te lo compro porque vos acabas de venir de El Salvador. No, yo viajo poquísimo a El Salvador. Es que siempre, si yo estuviera en El Salvador, te digo, no. Sin embargo, hiciste tus videos. Hice mis videos. Los subiste a Facebook, claro, diciendo estas cosas no están bien. Entonces, sí, no sos oportunista, también lo hiciste en El Salvador. Sí, no soy oportunista, pero como te dijera, no le doy culpa a la gente que está allá, que no se exprese, no le doy culpa, porque entiendo el porqué. Entiendo el porqué. Porque tal vez tú quieras ser valiente, pero la familia te pone miedo, te dice, no, hijo, por favor, no haga eso, mire, si se lo llevan a usted, ¿yo qué hago? Como usted en la cárcel, o tu hermana te dice, hermano, por favor, no te metas en esos problemas. Entonces, yo entiendo a la gente. Claro. Los que siguen al oficialismo se piden estas cosas, se burlan, pero que se burlan no importa, está bien. Yo pienso que todos nos podemos olvidarnos de la historia. La historia a su tiempo va a ir cayendo, las cosas van a ir cayendo. Entonces, vamos a seguir esta plática, vamos cerrando de que vos vas a apoyar al doctor. No he dicho precisamente eso. ¿Lo estás pensando? Lo estoy pensando. Okay. Pero yo tengo los pies. No, me parece interesante porque. Yo tengo los pies en el suelo. El doctor no va a ganar, no tiene posibilidad. Sí, no, él también lo sabe. No tiene posibilidad. Él también lo sabe, eso indiscutiblemente. Sus razones tendrá y poco a poco las va a ir explicando. Pero yo pienso esto, Andrés. Es una cuestión natural. Es la dinámica del antagonismo. Mira, si a ti se te cae una muela de abajo y no te pones una prótesis, no haces nada, la muela de arriba se te tuerce, se te baja. O las muelas de abajo, inclusive, que están en la pana, se van saliendo de órbita porque no hay un antagonismo. Entonces, si no hay un antagonismo, cualquiera puede hacer lo que quiere. Entonces, yo creo que el doctor es un buen instrumento antagónico, porque una cosa es que Bukele gane con el 97% de los votos y otra cosa es que gane con el 60% o con el 65%. ¿Crees que ganaría con el 60%? Cuando hay un antagonismo, la gente se va regulando, porque Bukele podría decir, bueno, pero si yo no gané con, digamos, Bukele, digamos que ya pasaron las elecciones, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo van a ser las elecciones? En febrero, otro año. Digamos que estamos ya en marzo, Entonces Bukele dice, bueno, yo no gané con el 97%, gané solo con el 60%, con el 70%. Quiere decir que los votantes no son tan estúpidos como yo pensaba. Hay algunos votantes que empiezan ya a hacer funcionar el cerebro. Entonces tal vez yo no tengo... Es que fíjate, Alex, de que yo considero que los votantes no son tontos, son seres pensantes. Yo siempre hago esta remembranza. Cuando estaba Arena, pensábamos de que yo iba a pensar un momento que era difícil, tal vez no imposible, pero muy difícil, porque Arena fue fuertísimo y tenía una presencia nacional en todo el territorio. Con su lema, patria así como el mismo, no, conquistó millones de corazones. Entonces se veía como bastante difícil la cosa. Entonces mucha gente del FMLN pensaba de que los votantes de Arena eran tontos. Cuando ganó el FMLN, dijeron, ahora los votantes son inteligentes. ¿No? Exacto, subjetivo. Y los de Arena dijeron,
son tontos porque votaron por los comunistas. Pasaron los 10 años del FMLN y ya mucha gente decía, los votantes de ahí del FMLN son tontos. Y los que votaron por Nueva Idea inteligentes. Han pasado 7 años de este otro gobierno y ahora volvemos a la misma incógnita, ¿no? Entonces los votantes de Nueva Idea son tontos. Entonces yo creo que la gente no es tonta. La gente, cada quien vota por sus propias razones, sus propios motivos. Como vos que estás evaluando si apoyar o no al doctor, que te conozco, lo vas a hacer con argumentos. El otro podcast que hagamos, vas a venir con tu base y tus argumentos, a decirme por qué sí o por qué no. Yo creo que más bien será porque sí, ¿verdad? Obviamente hay un montón de temas que se quedan en el aire.